Dios les bendiga, precioso pueblo de Dios. En esta hora quiero compartir una palabra poderosa al pueblo santo escogido de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Si ya comenzaste a escuchar esta predicación, no te desconectes, ya que será de bendición y de edificación a tu vida espiritual y de crecimiento. Amén. Así que gloria al Señor. Vamos a comenzar para no perder más tiempo. Gloria sean dadas a Dios. Aleluya. Vamos a comenzar leyendo Marcos 16, 17. Marcos 16, 17. La palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo, en comunión con su Santo Espíritu. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Gloria al Señor. En este versículo miramos a Jesús hablando. ¿Quién es Jesús? Dios. ¿Y qué es lo que nos dice? Que estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en este tiempo en las iglesias? ¿A dónde está aplicándose este versículo? He mirado muchas personas que porque no tienen el Espíritu Santo o la unción de Dios, están atacando al pueblo de Dios. Están atacando a los que sí el Señor usa en señales y prodigios. Igualmente, los que hacen señales y prodigios y que no predican bien la escritura, están predicando contra los que no hacen milagros. Yo quiero decirte esto de parte del Señor. Las señales no es que, yo tengo el don. Es que el Señor me dio el don de sanidad. Es que el Señor me dio el don de la profecía. Es que el Señor me bautizó en lenguas. Es que el Señor me dio esto y me dio el otro. Aquí, hermanos, claramente dice que no se trata de un don. Aquí la palabra a mí me muestra que la palabra me dice, si estamos entendiendo, ¿verdad? Que sí creemos. Yo no sé si nosotros entendamos esa parte. El Señor nos habla que la autoridad ya se nos fue dada. El poder se le dio a la iglesia, a toda la iglesia. No es que si hay un pastor más usado por Dios, no es que si hay un pastor que está Dios con él. Dios está con todos. La palabra nos dice, hermanos y amigos, que en el nombre de Jesús haremos las cosas. Yo no sé por qué hay tantas iglesias abiertas y hay muy poco poder de Dios. El Señor, hermanos, el Señor no ha pasado de moda ni su diestra de poder se ha cortado. Él sigue haciendo milagros, Él sigue haciendo prodigios, Él sigue sanando, Él sigue levantando, rompiendo cadenas, ligaduras, levantando ciegos, paralíticos. El Señor lo sigue haciendo. Pero ¿qué pasa en las iglesias muertas? ¿Por qué está pasando esto? No porque Dios no tenga el poder, porque Dios tiene el poder suficiente para hacerlo. Yo quiero que notemos algo. La persona que predica no cree lo que predica, porque la palabra de Dios nos especifica y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. En su nombre. Miren que lo que dice la palabra de Dios, todos tenemos el poder de Dios al creer en Él. Y muchos podemos decir que sí, que creemos, pero ¿a dónde están pues las obras que Jesús hizo? ¿A dónde pues está la unción de Dios sobre tu vida, el poder manifestado? Si tú no tienes fe, si tú no crees, oras y nada pasa. La palabra de Dios nos dice claramente que el poder se nos fue dado al que cree, ¿Tienes fe? Tú vas a alcanzar tu milagro, tú vas a obtener el milagro, pero si tú no crees, nada va a pasar. Mira lo que dice la palabra. Y estas señales seguirán al que cree en mi nombre. En mi nombre echará fuera demonios. El domingo pasado
yo tuve un sueño antes de irme a la iglesia. Tuve un sueño, me dormí como media hora durante el día y tuve un sueño. Y en este sueño yo soñaba una mujer que subía y bajaba las escaleras corriendo de arriba a abajo en una casa. Y yo estaba como del otro lado de la calle mirando eso. Y yo escuchaba lo que ella decía y decía, yo me voy a liberar, ya no soporto más, yo me voy a liberar. Y yo me acercaba, me aproximaba a donde estaba esa casa y la mujer estaba desesperada y de repente yo miraba cómo la mujer sacaba muchos como cabellos de su boca, como un tubo lleno de cabello de su boca. Y hasta ahí llegó el sueño. Y no entendí, pero si para nada el sueño. Estaba en la iglesia ministrando en la alabanza y el Señor me dice, llámala, ella está aquí. Yo no sabía ni de qué me estaba hablando Dios, pero era del sueño. Me dijo, ella está aquí, ella está sintiendo que se ahoga, que siente que tiene pelos en la garganta, que siente que está desesperada, que se ahoga. La llamé y la persona sí estaba ahí. Y después testificó. Después de la administración y de la liberación, ella testificó que tenía mucho tiempo, que cada vez que oraba, sentía que esos cabellos estaban en su garganta, que se le cerraba la garganta y sentía esa desesperación que yo miré en el sueño. Eso, hermano, eso lo tienes tú y eso lo tengo yo, pero solamente lo tenemos que creer. El Señor siempre nos está mostrando cosas, pero nosotros muchas veces no ponemos atención a lo que Dios nos está hablando. Es como te digo, yo me fui a la iglesia y yo ese sueño ni le entendí nada, pero ya mientras estaba en la alabanza, el Señor me dice, háblale, esta mujer está aquí y yo la voy a hacer libre. El Señor la hizo libre en ese momento. Glorias sean dadas al Señor. Si tú crees que Dios te llamó, si tú crees que Dios va a hacer las cosas porque Él no es mentiroso, las cosas van a suceder. La palabra del Señor no nos miente. El poder de Dios está sobre tu vida y sobre la mía para hacer milagros y para hacer prodigios. Y vamos a seguir leyendo las Sagradas Escrituras porque esto es lo que se necesita predicar en la iglesia para que las personas abran los ojos y puedan ser portadores de la gloria de Dios y donde quiera que vayan haya milagros, haya prodigios, porque hay mucha necesidad en los lugares y nosotros podemos ir, orar y las cosas van a suceder. Y luego decir, ay pastora, ¿cómo que van a suceder si yo no soy nadie? Tú le crees a Dios y como tú crees que Dios lo puede hacer, Dios lo hace. Los milagros suceden por fe. Juan 14:12 dice así, en verdad os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. ¿Quién nos estaba diciendo? ¿Es un mentiroso? No, nos los está diciendo Jesús. Era necesario que Él fuera el Padre para que nosotros tuviéramos el poder manifiesto en nuestra vida y que las señales que Él hacía de levantar paralíticos, de levantar muertos, de sanar personas, lo podíamos hacer nosotros. Hermanos, ¿cuánto falta para que el Señor ascienda a Dios? Ya ascendió. El poder ya está en ti. Tú puedes hacer milagros en el nombre de Jesús. Dice, en verdad os digo que el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Estaba hablando en el tiempo que todavía estaba vivo, pero mira lo que dice aquí. Y aún mayores que estas hará, aún mayores de resucitar muertos, aún mayores de levantar paralíticos, aún mayores de dar vista a los ciegos, aún mayores tú puedes hacer en el nombre de Jesús, porque Él lo dijo. ¿Crees realmente la palabra o no la crees? Porque Él nos envió no solamente con nuestra linda cara y solamente con la homilética y la oratoria. Él nos está enviando a que prediquemos un evangelio de fe. Que tú creas lo que hablas, no solamente que hables por hablar o hablar nomás porque tenemos boca. El Señor quiere que nosotros creamos. ¿Sabes por qué es vituperado el evangelio? Porque no hay mucha gente que le crea a Dios. Saben palabra, viven como quieren, la manifestación del Espíritu Santo se aleja por el pecado, pero el Espíritu Santo está presto siempre para obrar milagros, para obrar prodigios. No te puedo decir cuántos milagros he mirado en lo que va de este ministerio. Yo te lo digo, cuando yo entendí este versículo, y por eso muchas veces se los repito y se los repito, porque yo quiero que la iglesia de Cristo a nivel mundial camine manifestando milagros. No es necesario que venga un profeta de lejos. ¿Crees?
¿Crees la palabra de Dios? Entonces, si crees la palabra de Dios, declara la palabra del Señor, aleluya. Yo siento que me estoy quemando. Alabanzas a su santo nombre, aleluya. Hechos 8:7 dice así: porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz, y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados. ¿Y sabes de qué está hablando Hechos? No está hablando de Jesús. Está hablando cuando Jesús ya se había ido. Está hablando del poder de Dios manifestado en los que le creen. ¿Sabes de quién está hablando? Vamos a ir. Hechos 8:4-5 dice así: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo de la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y era Felipe el que hacía estos milagros, estos prodigios de sanar a cojos, a paralíticos, a los enfermos, a los que tenían espíritus inmundos. Él los sanaba en el nombre de Jesús. ¿A dónde están nuestras señales, hermanos? ¿Cuánto tenemos en el evangelio y seguimos pidiéndole a Dios que nos use, mientras que el Señor, ¿sabes qué? Te dio fe para creer que las cosas pueden suceder? Nosotros se nos ha dotado de una fe para obrar milagros, para hablar prodigios, porque dice la palabra de Dios que todas las cosas que Él hacía, las obras que Él hacía, tú y yo las podemos hacer, y aún mayores. ¿Lo crees? No me digas amén si tú no lo crees. Si tú lo crees, tú puedes ir y orar por cierta persona y esa persona va a sanar. Si tú lo crees, tú sabes que en la iglesia donde te congregues, donde ministres, algo tiene que suceder, porque los servicios no pueden ser monótonos. Los servicios tienen que haber fuego de Dios, tiene que haber gente sanando, tiene que haber gente liberándose, gente sanando de cualquier tipo de enfermedad, porque Dios sigue siendo Dios y para Él no hay nada imposible. El Señor quiere que nosotros, hermanos, creamos en Él. Él nos ha enviado a predicar el evangelio, pero no solamente a gastar saliva, sino a declarar lo que no es como si fuese, y las cosas vendrán a materializarse aquí en la tierra. Espero que esta palabra te haya sido de bendición, aleluya, porque no hay nada imposible para Dios. El que cree verá la gloria de Dios. Así que el Señor me les bendiga y levantémonos, iglesia de Cristo, levantémonos y creámosle al Señor, porque hay cosas grandes y ocultas que muchos de nosotros no hemos conocido, porque nos hace falta acercarnos al Señor en clamor, en ruego, en súplica, accionando nuestra fe, llevando el evangelio a toda criatura, creyendo en Él, para que todo esto acontezca cada vez que nosotros oremos, cada vez que nosotros abramos nuestros labios para predicar el evangelio de Cristo, el evangelio de poder, aleluya. El Señor me les bendiga, les amo, saludos a todos ustedes, mis hermanos, mis hermanas, hermano Mateo, hermana Nancy, hermano Joe, hermana María Cárdenas, hermana Dora, hermana Marta Quiroz, hermana Miroslava, hermana Joana. Bendiciones a todos y cada uno de ustedes. Que el Señor me les bendiga, y les invito a que compartan esta palabra, porque con esta palabra tú le abres los ojos a las personas para que crezcan en su fe y crezcan de tal manera que donde quiera que vayan va a haber milagros, va a haber prodigios, porque no es que si alguien te unge, la cosa se trata de fe, que crees lo que lees en la Biblia. Entonces todo lo demás se manifiesta en lo natural aquí en la tierra, porque el reino de Dios desciende cuando nosotros oramos. Amén. El Señor me les bendiga. Bendiciones. Aleluya.